Vamos a seguir con la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 12. A la predicación de hoy le puse como nombre Elegí a Dios. Elegí a Dios. El texto dice a partir del versículo 12, capítulo 2 de 1 de Juan: les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados les han sido perdonados. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los primeros 3 versículos que leímos, el 12, el 13 y el 14, le habla a los hijitos, le habla a los padres y le habla a los jóvenes. Hay consenso en general que no se está refiriendo a una edad cronológica, sino a un estado de madurez espiritual, ¿sí? A los niñitos espirituales, a los jóvenes espirituales y a los padres como gente madura en la fe. Y primero le escribe a los hijitos, y la palabra ahí que usa es la misma que usó al principio, cuando empieza la carta y él habla a los hijitos. Dice: les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados le han sido perdonados por su nombre, el nombre de Jesús. Y les escribo a ustedes, hijitos, dice después, porque han conocido al Padre. ¿Sí? Lo más básico es que cuando nos encontramos con Dios y nos arrepentimos, Dios perdona nuestros pecados y nos convertimos hijos y ahí conocemos a Dios como Padre. Que es lo primero que les dice a ellos, ¿no? Les escribo a ustedes porque sus pecados han sido perdonados y porque han conocido al Padre. ¿Sí? Acuérdense que dijimos que había 2 motivos por los cuales Juan escribe esta carta, y uno de esos motivos era que quería que sus lectores tuvieran seguridad de la salvación. Así que una y otra vez Juan va a volver sobre esto y le va a decir: sus pecados les son perdonados. A los más jovencitos en la fe, a los recién convertidos, sus pecados fueron perdonados, lo conocieron a Dios como Padre. Ya tienen un Padre en los cielos. Después les escribe a los padres, a los que son más maduros en la fe, a los que ya han recorrido años con Dios, y les dice: porque han conocido al que es desde el principio. Y la segunda vez les dice exactamente lo mismo. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Ya no solamente han conocido al Padre, sino han conocido al Creador de todas las cosas. Lo han conocido a Dios, no solamente en ese vínculo hijo-papá, sino al Creador de todas las cosas, al sustentador de todas las cosas. Hay otro vínculo, otro conocimiento entre estos y Dios. Y después le dice a los jóvenes: les escribo a ustedes porque han vencido al maligno. Y en la segunda mención dice: les escribo a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes. Y les repite: y han vencido al maligno. Otra vez acá hay una intencionalidad de Juan de asegurar el resultado de la fe. Les escribo porque han vencido al maligno. Ya han vencido al maligno, no van a vencer al maligno, no están venciendo al maligno, ya lo han vencido. ¿En quién? En Cristo. No por tus méritos, no por lo que hagan los jóvenes, los que están en una etapa un poquito más avanzada que los recién convertidos y todavía no han alcanzado mucha madurez. Ya han vencido. Me parece interesante ahí que le dice que son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes. La fortaleza que puede tener un hijo de Dios
no está dada en la edad, sino está dada en que la palabra de Dios permanezca en la vida de cada uno. Son fuertes, la palabra de Dios permanece en ustedes. Así que todos los que estamos acá estamos en distintos estados en nuestra vida cristiana. Hay algunos hijitos, algunos jóvenes y algunos padres en esta idea, ¿no? Lo primero que deberíamos tomar de este texto es la seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados, la seguridad de que hemos vencido al maligno y la seguridad de que nuestra fuerza viene de permanecer en la palabra. ¿Sí? Así que en cualquier estado que te encuentres en tu relación con Dios, acá hay gente que tiene muchísimos años con Dios y hay gente que lo está conociendo. ¿Sí? La madurez espiritual tampoco viene con los años. ¿Sabían, no? La madurez espiritual viene con el vínculo con Dios, con el relacionamiento con el Padre. Porque uno se puede convertir y quedarse ahí y conocerlo a Dios solamente como Padre y no moverse de ese lugar. Y estar 30 años en la iglesia. ¿Sí? La madurez tiene que ver con conocer al Padre cada vez más y conocer su palabra cada vez más y permanecer en la palabra. No solamente conocerla, sino permanecer, vivirla. ¿Sí? No les voy a preguntar dónde están, si en hijitos, en jóvenes o en padres, no les voy a preguntar. Lo bueno es que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu y sabemos dónde estamos. ¿Sí? Pero todos necesitamos lo mismo, todos necesitamos lo mismo. Y en Dios no hay categorías de a quién se ama más, a quién se ama menos. Eso es maravilloso en el Señor. En el versículo 15, parece como que cambia de tema, y dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Otra vez Juan con los tapones de punta, ¿no? A los dientes siempre, Juan. No anda al medio. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Este mundo no es el mundo al que se refiere Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque parecía, Dios ama al mundo y nosotros no tenemos que amar al mundo, ¿sí? No está hablando del mundo como creación ni al mundo como las personas, sino al mundo como sistema. Un sistema que está gobernado por Satanás y que se opone a todo lo que Dios quiere hacer y a los valores de Dios y a los principios de Dios. Cuando está hablando de mundo acá, está hablando de eso. El sistema que gobierna en este mundo. No a las personas ni a la creación. Lo que no hay que amar es a ese sistema. Es la misma idea que en Santiago 4, hace un tiempo estudiamos Santiago en la escuela dominical, en Santiago 4:4 él dice, hay gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Todo aquel que quiera ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. Si amás al mundo, no amás a Dios. Si te querés ser amigo del mundo, sos enemigo de Dios. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Y está sin grises. A nosotros nos gustan los grises, ¿no? Necesitamos los grises, porque el blanco nos expone demasiado muchas veces. ¿O no? Nosotros somos propensos a ir al gris. Porque en el negro no estamos, pero en el blanco a veces quedamos un poco lejos. Entonces los grises son matices donde nos podemos sentir un poquito más cómodos. Sin embargo, la Biblia jamás avala los grises. Hay un montón de textos donde está esto. El que no junta conmigo, desparrama. No hay en medio. No hay tibio, frío o caliente. Tibio, no. ¿Sí? Siempre la palabra pone de un lado y del otro lado. Trigo y cizaña. Siempre. No hay cosa en el medio. Nosotros somos los que más o menos nos acomodamos al medio como para ir surfeando ahí un poquito para acá, un poquito para allá y no sentirnos tan expuestos. Pero la palabra no nos muestra eso. Juan escuchó enseñar a Jesús, nadie puede servir a dos amos.
Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Otra vez lo mismo. No hay dos opciones. No hay parte y parte. Porque si estás con dos a la vez, vas a amar más a uno que a otro. Y si amas más a uno, de alguna forma va en desmedro del otro. No se puede servir a uno y servir al otro. ¿Cuál era el primer mandamiento? Amarás a Dios. ¿Con qué? Con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Si yo le tengo que amar a Dios con todo mi amor, con toda mi fuerza, ¿con qué amo al resto? Si el todo ya está acá, ¿qué me queda para amar a los demás? El amor que pide Dios es todo. Dios no compite con nadie. Muchas veces hemos dicho y hemos escuchado, y dije así, hemos dicho primero y he escuchado después, que Dios tiene que ser lo primero en nuestra vida. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Es así? ¿Pero es así? ¿Dios tiene que ser el primero? Porque si hay un segundo, si Dios es primero hay un segundo y un tercero. Y si hay un segundo y un tercero hay competencia. ¿O no? El segundo o el tercero puede pasar a ser primero en algún momento. Y Dios no admite que haya segundos. Estoy siguiendo la misma línea de todos los textos que estoy leyendo. Es medio incómodo, pero es así. Por lo menos la Escritura dice que es así. Lucas 14:26 quizás lo exprese de la forma más incómoda de todas, por lo menos para mí. Dice Jesús, palabra de Jesús, si alguno viene a mí y no renuncia, dice Reina Valera Contemporánea, creo que Reina Valera 60 dice, y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, ni siquiera su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si querés ser su discípulo, tenés que aborrecer a tu mamá, a tu papá, a tu esposa, a tu hijo, a tu hermano. ¿Está bien eso? Está complicado, ¿no? Este aborrecer no está hablando de un odio emocional, sino de amar a Dios en forma comparativa. ¿Sí? Si vos ponés en la misma lista a Dios y a tu hijo, a tu esposa, a tu hermano, a tu hermana, no puedes ser su discípulo. Es como si Dios jugara un torneo separado, distinto, como si jugara en otra liga. En esta juega Dios solo, y en esta, bueno, juega todo lo demás. Pero acá es todo. ¿Sí? Amás a Dios con todo. No hay segundo en este torneo. En este torneo solamente juega Dios. En este otro torneo, bueno, ahí juega tu esposa, tus hijos, tus amistades, tu trabajo, tu vocación. Y ahí hay ranking. Y dice que amemos a nuestro prójimo y que amemos a nuestros enemigos. Pero por eso yo decía que ese aborrecer no es un odio emocional. No tiene que ver con el sentimiento, que yo tengo que odiar a mi mujer, porque ahí se contrapone, no te rías, Mati, ya te da. Claro, no está hablando de una cuestión de las emociones, está hablando de comparar un amor con otro. ¿Se entiende? Lo que Dios no tolera y no permite es que uno lo ponga a Él en comparación con cualquier otra cosa, en un ranking. ¿Sí? ¿A dónde juega mis pasiones, mis amores con Dios? A eso se refiere. Cuando habla de no amar al mundo, tiene que ver con eso. ¿Qué cosas hay en el mundo que a mí me pueden llevar a amarlo más a eso que a Dios? ¿Qué puede haber en el mundo que yo anhele y desee más que a Dios? A eso se refiere. ¿Hay algo en este mundo que vos deseas o anhelás más que a Dios?
Dice el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo como el sistema que gobierna Satanás, ¿sí? Todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre. ¿Está bien? Y nombra tres cosas. Primero, los deseos de la carne. La palabra deseo, ustedes, los que hacen mucho que leen Reina Valera 60, se van a acordar de la palabra concupiscencia. ¿Quién conoce esa palabra concupiscencia? ¿Sí? Algunos. ¿Qué quiere decir? Malos deseos, básicamente. ¿Sí? Esa palabrita deseos es malos deseos. Los deseos de la carne, los malos deseos de la carne. No habla del asado. No habla de los deseos de la carne. Si alguien me quiere invitar a comer un asado, deseo comer un asado, que me inviten. Pero no está haciendo referencia a esa carne. ¿Sí? Está haciendo referencia a la carne que el cuerpo anhela, que nuestro cuerpo anhela, y que no agrada a Dios. Normalmente cuando se usa este texto, lo primero que viene o se menciona es la parte sexual, los deseos de la carne, ¿sí? Fuera del matrimonio. Pero puede referirse a cualquier cosa que nuestro cuerpo anhele y desee. Puede ser cualquier tipo de adicción, puede ser la comida en exceso, la gula, la bebida, puede ser una pereza extrema, excesos en general. Los deseos que tu cuerpo anhele y que no están alineados con Dios. Después habla de los deseos de los ojos. Esa palabrita deseo otra vez vuelve a estar en el término de concupiscencia. Las cosas que anhelan nuestros ojos que no le agradan a Dios. Y ahí básicamente tiene que ver con lo que vemos y codiciamos. ¿Se acuerdan a Eva en el Edén? Ella ¿qué le dice a Dios? Lo vi y lo codicié al fruto. Lo vi y lo codicié. A eso se refiere básicamente. Que vemos, que codiciamos y que no está dentro de lo que Dios quiere. Otra vez, la Biblia habla bastante, inclusive dentro de los mandamientos estaba de no codiciar la mujer del prójimo, o el hombre, ¿no? Los deseos de los ojos, lo que vemos y codiciamos. Lo que no es nuestro, pero queremos tener. No solamente estamos hablando de personas. Ahí entra la envidia a jugar un poquito también. También entra lo que queremos tener y no necesitamos. Pero siempre estamos pensando en cosas que miramos, que vemos y que codiciamos. Hay un montón de cosas que vemos y no codiciamos y que podemos admirar. ¿Sí? No está hablando de eso, estamos hablando de los deseos de los ojos, los malos deseos de los ojos. Si hay algo de esto que aparece en tu mente, de tu vida, está bueno para identificarlo. Y después se habla de la vanagloria de la vida. Esa palabra en original es como si fuera un fanfarrón, uno que ostenta, que se jacta, que se muestra como superior. Los que presumen de lo que tienen. Ahí tiene que ver con el orgullo, ¿no? Con la autosuficiencia. Con la autoexaltación de lo que uno tiene, sabe o hace. En estos tiempos, esto se ve mucho ¿en dónde? En las redes. ¿Sí? En las redes donde la gente trata de mostrar lo que es, aunque no lo sea. ¿No? Ahí donde se buscan los likes, los reconocimientos, los me gusta.
Ustedes conocen gente ahí en las redes que suben fotos diciendo, pero si esto no es la vida que tienen. ¿Sí? Bueno, tiene que ver un poquito con eso. Tiene que ver como jactarme de lo que tengo, o de lo que soy, o de lo que quiero ser. Y muestro. Puede ser hasta con una cuestión de conocimiento, ni siquiera tiene que ser material. ¿De qué cosas me jacto yo en la vida? ¿Sí? La vanagloria de la vida. Y todos tenemos alguna cosita, ¿eh? Ahí, todos tenemos alguna cosita. A veces económica o material, o a veces intelectual, o a veces distintas cositas. ¿Sí? Porque si lo pensamos solamente con lo material, la gente que menos tiene estaría libre de esto, y sin embargo esto es para todos. Acá Juan ya no le habla a los hijitos, a los jóvenes o a los padres, le habla a todos. Y le habla de las tres cosas, ¿sí? De los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. A todos, cualquiera sea su situación. No se refiere a que las cosas son malas por sí mismas. ¿Se acuerdan que en la iglesia en la que Juan escribe estaban los gnósticos que decían que la materia era mala? ¿Sí? No está diciendo que todo lo creado es malo, que la materia es mala, que anhelar tener algo es malo. Sino anhelar o desear esas cosas más que a Dios. A eso se refiere. Vamos a hacer una encuesta, ¿está bien? ¿Van a ser sinceros? ¿Sí? ¿De verdad? Ok. ¿Qué elegirías? Un 0 kilómetro, el que vos quieras. Te voy a dejar elegir la marca. ¿Un 0 kilómetro? ¿Lo tenés? ¿O a Dios? ¿Una casa a estrenar o a Dios? ¿Vivir viajando y conocer todos los lugares que soñás conocer o a Dios? ¿Vivir en un hotel all inclusive o a Dios? ¿10 millones de dólares? 10 solamente. ¿O a Dios? Seguro, ¿no? Están contestando seguro, ¿no? ¿Ser famoso y reconocido o a Dios? ¿Conquistar tus sueños o a Dios? Yo puse acá, escribí, seguramente todas estas preguntas respondiste a Dios. ¿Sí? ¿Todos respondimos a Dios a todas las preguntas? Está muy bien eso. Si es así, ¿por qué en nuestro día a día no elegimos siempre a Dios? Porque en nuestro día a día no elegimos siempre a Dios. En nuestro día a día luchamos con los deseos de la carne, con los deseos de los ojos y con la vanagloria de la vida, ¿o no? ¿Yo solo lucho con eso? ¿Y pierdo muchas veces? Ahora, cuando tenemos que responder a cosas que son, la mayoría de estas cosas son inalcanzables para nosotros, ¿no? La mayoría, no todas, pero la mayoría sí. De palo verde. Y sí, es fácil, si no lo voy a tener nunca, obviamente voy a elegir a Dios. Pero en el día a día, ¿a quién elegimos? Elegimos a Dios en nuestro día a día, en todas las cosas. Por eso le puse como título al mensaje de hoy, elegí a Dios. Porque no siempre elegimos a Dios. Quizás todos los días tenemos que reconocer que en algo no lo elegimos a Él, que elegimos otra cosa. Cuando miramos algo que no nos hace bien, no lo elegimos a Dios. Cuando deseamos algo, codiciamos algo, no lo elegimos a Él. Cuando nuestra carne cede en algo, y otra vez, uno puede pensar en grandes pecados, inmoralidad sexual, adulterio, pero poder pensar en la comida o en la bebida, poder bajarlo a tu día a día, donde elegís satisfacerte a vos por sobre Dios. O en la vanagloria que podamos tener. El mensaje de Juan en esta partecita termina diciendo,
el por qué tenés que elegir a Dios. El mundo, versículo 17, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo y sus deseos pasan. Muchas veces hemos escuchado decir que no nos llevamos nada de esta tierra, ¿para qué afanarse por las cosas? A todos les gusta tener, a todos nos gusta tener lo mejor que podemos. A todos nos gustaría tener la ropa que quisiéramos, la comida que quisiéramos, la casa que quisiéramos. Esos anhelos no van en contra de la voluntad de Dios. Ustedes me han escuchado decir algo que creo profundamente, que yo creo que Dios prospera a sus hijos. Lo creo. Lo creo. Que eso tenga que ver con que no tenemos aflicciones, que no tengamos problemas, que no tengamos momentos de dificultad, momentos de escasez inclusive, es otra cosa. Porque eso está prometido, vamos a tener aflicción. Pablo decía, sé vivir en abundancia y sé tener escasez. ¿Sí? Pero yo creo que Dios prospera a sus hijos. Pero lo de este mundo pasa. Vi hace quizás 2 años atrás una serie que daban en Netflix que se llama El Método Kominsky. No sé si alguien la vio. Son 2 amigos mayores, así como la edad de ustedes dos. Uno es profesor de teatro y el otro es multimillonario, empresario. El profesor de teatro un bandolero bárbaro. No voy a decir quién es cada uno ahí por las dudas. ¿Cómo? Bueno. El bandolero que enseña clase de teatro, un tipo perdido, así, mujeriego. En un momento está en una clase y viene una alumna, mucho más joven que él ya mayor, mayor que Dino todavía, que ya es mucho. Y la chica lo encara. Y él duda y dice que no. Y después cuando se junta con el amigo, le dice, es impresionante cómo la moralidad es inversamente proporcional a la testosterona. La testosterona es lo que hace al hombre tener deseo sexual. Entonces él le dice, mi moralidad es inversamente proporcional a la testosterona. En realidad le está diciendo que no a la chica porque no puede, no porque no quiere. Me hizo pensar, porque uno ya se va poniendo grande, ¿yo? Esa serie tiene algunas cositas así que a mi gusto son muy destacadas, porque te hace pensar algunas cosas. A veces, cuando nos volvemos viejos, nos volvemos más morales, pero no necesariamente porque querramos ser más parecidos a Dios, sino porque hay cosas que no podemos. Esto se trata de elegir. Lo que Juan le está proponiendo a su audiencia, a sus lectores, es elegir. Elegir consciente y voluntariamente. No amen al mundo. Amá a Dios. Porque el mundo y lo que hay en él se va, se pasa. No queda nada. Es todo efímero. Y además no viene de Dios. Insisto, no está mal que anhelemos tener un buen trabajo, una casa. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que compita con Dios, que yo le dé más valor a otra cosa que a mi vínculo con Dios, a mi relación con Dios. ¿Se entiende? No importa la edad que tengas, todos estamos en la misma. Vamos a anhelar distintas cosas, seguramente. No va a anhelar lo mismo alguien con 23 tiene,
Me gusta decirlo, es una inmoralidad tener 23 años. No está bien tener 23 años. Que la que puede tener Héctor con 80, ¿sí? O Alcira con 58. Bueno, un poquito más. ¿Está bien? Pero todos los días tenemos que elegir. Así que en esta mañana yo quiero animarte a que elijas por Dios, en la situación en la que estés. No entre un 0 kilómetro o vivir en un all inclusive y Dios. En el día a día, en lo que te toca vivir. En lo que te toca vivir, en la cotidiana, en la facultad, en la escuela, en tu casa, con los vecinos, en la iglesia, en la familia. Elegí por Dios. Que los deseos de la carne, que los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no nos ganen. No nos ganen. Porque con eso luchamos todos los días. Todos los días. Amén. Oramos. Papá, te agradecemos por tu palabra, gracias porque en ella nos alentás, nos hablás, nos exhortás a no amar a este mundo y las cosas del mundo. Sabes que a veces perdemos con los deseos de la carne, con los deseos de los ojos, con la vanagloria de la vida. Y queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros en la situación en la que está, en el momento en que vive, que aumente nuestra fe, Señor, para elegirte a vos en cada cosa, en cada cosa. Que nos hagas conscientes, Señor, que aquellas cosas que anhelamos que están fuera de vos, se fuman, se pierden, desaparecen. Pero si permanecemos en vos, viviremos para siempre con vos. Que podamos poner nuestros tesoros en aquellas cosas que permanecen, como también enseñaba Jesús. Que no hagamos tesoros acá en la tierra, Señor, que hagamos tesoros en el cielo. Que hagamos tesoros para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a elegirte cada día y a disfrutarte cada día. Te bendecimos y te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén.